El absolutismo en Europa. En el absolutismo podemos decir simplemente que fue un sistema de gobierno por el cual estaba mandado o dirigido por una sola persona. Esa persona no rendía cuentas a nadie, ni a un parlamento, ni a un consejo, absolutamente a nadie, ni a su madre le daba cuentas de lo que hacía o no hacía. Esa persona popularmente era conocida como el rey. Digamos que esta forma de gobierno surgió a principios del siglo XVI y finalizó a mediados del siglo XIX. Bien, ahora les voy a contar un poco sobre el contexto y las causas del absolutismo, principalmente en Europa. Tengo 4 causas las cuales les voy a presentar. La primera, que es bastante importante, es la burguesía. La burguesía apoyaba la concentración de poder, ya que en aquel entonces, en la Edad Media, los burgos o ciudades constantemente entraban en guerra y conflicto entre ellos, perteneciendo a una misma nación, por lo cual buscaban la centralización del poder y el mando de una sola persona. Otra característica, para ponerlos en contexto, podemos decir que con la reforma protestante de Martín Lutero, iniciada principalmente por este señor. Con Martín Lutero provocó la disminución de la iglesia o del poder de la iglesia, ya que la importancia del clero en las decisiones del rey ya no afectaba, por lo cual el rey se hizo prácticamente poderoso, más que las decisiones del papa o de la propia iglesia. Otra característica que vamos a destacar, que me parece muy importante, es la conquista de América. Con la conquista de América, países como España, Portugal, entre otros, acumularon grandes cantidades de riqueza entre oro y plata. Con esta acumulación de riqueza extraída de nuestra tierra, provocó un gran aumento en su poder. Bien, otra causa a tener en cuenta es la necesidad de juntar fuerzas militares. Como el caso de la Guerra de los 100 años entre Francia y el Imperio Británico, obligó a que todos esos burgos se centraran en un solo ejército para combatir esta guerra. Por lo tanto, validó el absolutismo de la época. Bien, siguiendo con el hilo, vamos a hablar ahora de las características. Como característica tenemos principalmente, o como primera, es la centralización. En la centralización, el monarca era el encargado del Estado y el soberano de este, por supuesto. Él hacía las leyes, las deshacía y administraba la justicia. Como decía Luis XIV de Francia, el Estado soy yo. Frase que se supone que dijo él, ¿no? Bueno, siguiendo la otra característica es el providencialismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder del rey es de carácter divino, que provenía de la divina providencia o de la divina provincia, o sea, de parte de Dios, y lo que él dijera era palabra de Dios. Bien, otra característica que vamos a tener en cuenta es la concentración. Aquí todas las ramas, tanto el legislativo, el ejecutivo, judicial, todas las ramas administrativas eran concentradas en un solo personaje, que aquí, como le hemos hablado, es el rey. Era el encargado de todo y todo lo que decían estas tres no se discutía. Otra característica fue el recaudador. El recaudador, pues el rey simplemente establecía los impuestos que él quería sin el consentimiento del pueblo. Otra característica que tenemos muy en cuenta es la burocracia. Con la burocracia el rey no puede estar en todos lados, así que designó ciertos personajes que eran los encargados de administrar y recaudar los impuestos. Otra muy importante fue el ejército permanente, ya que este hacía parte o era el que mantenía a raya al pueblo, los mantenía controlados y obedecía por supuesto las órdenes del rey. Otra muy importante que hay que tener en cuenta es la diplomacia. Como diplomacia entre reinos o estados, se casaban entre familias para así tener un linaje o una llegada entre ellos de más diplomática. Bien, otra muy importante que tener en cuenta fue la iglesia, ya que la iglesia antes de la absolutismo tenía bastante poder, pero ahora son subyugados por la autoridad del rey. Bien, ahora vamos a hablar sobre cómo se organizaban socialmente en la época. Las organizaciones estaban divididas en 3 ramitas o 3 puntos.
lo que era la nobleza, el clero y el burgo. Por supuesto, en la nobleza estaban los más allegados al rey. Arriba en la pirámide de todo estaba el rey como poder absoluto. Ya le seguían los nobles, aristócratas, entre otros. En la segunda rama, que es el clero, aquí muchos de ellos tenían bienes y se encontraban libres de impuestos. Aquí, como lo dice el clero, estos controlaban lo que era la enseñanza y pues tenían que ver con la iglesia, eran prácticamente los padres o sacerdotes. Y por último, en la escala más baja está la burguesía, donde estaban comerciantes, pequeños negocios, entre otros, los cuales pagan altísimos impuestos. Hay que tener en cuenta que la nobleza y el clero era una minoría comparado con la burguesía, que era el campesinado y las clases más bajas. Ahora vamos a ver las consecuencias. ¿Cuáles fueron esas consecuencias que derivaron del absolutismo? Acá voy a tener en cuenta las dos principales, las cuales son: la primera es el surgimiento de la Ilustración, que fue a partir del siglo XVIII, como fue más conocido como el siglo del conocimiento y la razón. Acá empiezan a abandonar esa idea de que los reyes son dioses o que vienen de Dios y que su poder es divino. Y la otra que me es muy importante es la Revolución Francesa, ya que con esta empiezan a caer los regímenes absolutistas y principalmente pues, el de Francia con su revolución. Bueno, ya casi para terminar esta presentación voy a tocar el tema de las principales monarquías que gobernaron Europa. Estas monarquías las dividen en tres: la inglesa, la francesa y la española. Primero, la monarquía inglesa. Esta limitó el absolutismo a sus soberanos, por decirlo así. Le dio participación al pueblo mediante la creación de algunos parlamentos constitucionales, así que digamos que esta no fue tan absoluta como las que vamos a ver a continuación. La otra monarquía que les voy a hablar es la monarquía francesa. La monarquía francesa, a cargo de Luis XIV, esta fue la que más se marcó el absolutismo, ya que Luis XIV, como ya lo decíamos, era un tirano con todas, y él mismo se proclamaba él como Estado, con su famosa frase que algunos le atribuyen, llamada "el Estado soy yo". Y la monarquía española nace de la unión entre la corona de Aragón y Castilla. Estas se unieron mediante el matrimonio, como ya los hablé anteriormente, como se formaban los matrimonios entre reinos, y esta alcanzó una gran expansión o su mayor apogeo durante el reinado de Carlos I. Ya a manera de conclusión, para no ser tan largo este video, podemos decir que el absolutismo constituye un periodo imperado y dirigido por una persona que ya lo dijimos que fue el rey. Esa persona, pues, al pertenecer a una minoría social o una clase privilegiada, es la cual se oponía a la inmensa mayoría desfavorecidas de la época. De esta manera, las desigualdades fue un gran problema de este periodo histórico, que generaría pues su consiguiente caída frente a sistemas que prometían mejoras, esos sistemas que prometían mejor calidad de vida para sus personas, que lo podemos ver representado en la Revolución Francesa.